Muy buenos días, mi nombre es Romina Fabricio, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Río Negro, dictada por la doctora Natalia D'Amico, y junto con mis compañeras. Buen día, soy Leslie Turra, estudiante de Ingeniería Ambiental. Romina Orrego. Mi nombre es Nora Moraves. Vamos a presentarles diferentes aspectos de la temática de residuos patógenos. Muchas gracias. Bueno, primero vamos a empezar con una breve introducción. Los residuos patológicos son materiales de descarte producidos en unidades sanitarias, como pueden ser hospitales, centros de salud, veterinarias, laboratorios, y pueden ser elementos sólidos, líquidos o gaseosos. Algunos ejemplos son jeringas, guantes, gasas, restos de sangre, fluidos humanos y animales, restos de seres vivos, elementos punzocortantes. Y básicamente se consideran peligrosos debido a que pueden estar infectados con alguna enfermedad, porque pueden contener bacterias, virus, parásitos u hongos. Gran cantidad de estos residuos se producen diariamente en todos los municipios del país y suponen un factor de riesgo ambiental significativo. Bueno, para que un microorganismo sea un agente biológico infeccioso, debe estar en una concentración suficiente, en un ambiente propicio para su supervivencia. Y así se convierte en un residuo patógeno biológico infeccioso. Si encuentra una vía de entrada, como puede ser un corte de la piel o a través de las membranas mucosas, y un hospedador susceptible, puede contagiarlo, infectarlo. Y a su vez, este hospedador o hospedero puede transmitir este agente patógeno a otros hospedadores. Entonces se convierte todo en un siglo. Bueno, continuando con las diferentes técnicas para la gestión de residuos patológicos, estas técnicas se basan en exponer a los microorganismos patógenos a temperaturas superiores a sus temperaturas de supervivencia durante el tiempo necesario para causar la muerte de los microorganismos presentes en los residuos. Uno de ellos es el autoclave, que previa a una trituración, los residuos ingresan a una cámara hermética a una presión aproximadamente de 2 atmósferas y a una temperatura que va de 137 a 160 grados centígrados. Luego tenemos la radiación con microondas, que también consiste primero en una trituración previa. Se inyecta vapor de agua. Luego el residuo es transportado hacia una cámara de tratamiento, en donde la energía irradiada produce calor, elevando la temperatura del agua. Y bueno, esto causa la desinfección de los desechos. Por último, tenemos la incineración en hornos pirolíticos, que es lo que nosotros vamos a hablar en este trabajo en general, que poseen una cámara primaria de acero resistente a altas temperaturas, que se encuentra revestida con materiales refractorios para retener el calor, y tiene una cámara secundaria de menor tamaño que la primera, que también consiste en una estructura de acero, la cual también tiene un material refractorio y soporta temperaturas aún mayores. En la cámara secundaria, los gases productos de la combustión de los desechos sólidos son incinerados mediante un quemador adicional. Las temperaturas que se pueden alcanzar son superiores a los 1200 grados centígrados. Bueno, entonces nuestro objetivo es evaluar las características del proceso de incineración de residuos patológicos en hornos pirolíticos y los efectos sobre la salud y el ambiente, considerando las emisiones que se liberan hacia la atmósfera. Hablando del marco normativo, a nivel internacional contamos con el Convenio de Basilea, que establece el control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y el Convenio de Minamata para el control y reducción de las emisiones de mercurio en el ambiente.
A nivel nacional, por otro lado, se sanciona en 1992, 2 años antes de la reforma constitucional, la Ley 24.051 de residuos peligrosos, en la cual se desarrolla la gestión integral de los residuos, es decir, desde que se producen hasta su disposición final, y bueno, señalamos que se incorporan sanciones penales por el daño ambiental o a la salud. Asimismo, esta ley excluye a los residuos domiciliarios, los radiactivos y los generados de la actividad normal de buques, los que se regirán por leyes especiales. Cabe destacar que esta es una ley de adhesión, por lo que algunas provincias han adherido a la ley y a su decreto reglamentario, otras han adherido solo a la ley y cuentan con su propio decreto reglamentario, y otras cuentan con leyes y reglamentaciones propias, diferentes a la ley nacional. Este sería el caso de la provincia de Río Negro. Por ello, en la Argentina hoy están vigentes 18 marcos normativos diferentes. Esto se señala en el siguiente mapa. Finalmente, también contamos con el artículo 41 de la Constitución Nacional, en el cual se establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y tendiente para el desarrollo humano. A nivel provincial, a diferencia de otras provincias, los residuos se separan en 3 corrientes: residuos domiciliarios, peligrosos y patogénicos. Estos últimos quedan enmarcados en la Ley 2599, la cual se establece la gestión integral de los mismos a cargo del productor. A nivel municipal destacamos que el primer avance que hubo respecto al tratamiento de residuos patógenos fue la ordenanza número 77, en la cual se solicita la instrumentación de un registro especial para la recolección de residuos de alto riesgo. Luego, por medio de la resolución 1468, se crea el registro municipal de establecimientos asistenciales generadores de residuos peligrosos. Con la resolución 901 se fija el valor de la tasa por el servicio de recolección, transporte e incineración de patógenos. A partir de la ordenanza 1380, la ciudad se adhiere a la ley provincial sobre el manejo de residuos patógenos. Y bueno, señalamos que la ciudad contaba con un incinerador de residuos propio, pero con la reforma de la Carta Orgánica en el 2007 quedó prohibida la incineración de residuos en la ciudad de Bariloche. Por lo cual, por medio de la resolución 1065, se autoriza al Hospital Regional el transporte de residuos patógenos fuera del ejido municipal. Y finalmente, con el proyecto de ordenanza 89, en el cual se sanciona la regulación de la recolección de residuos patológicos en la ciudad de San Carlos de Bariloche, y bueno, queda a cargo del generador el manejo de residuos y su disposición final, realizándose un convenio con una empresa privada ubicada en General Roca. Todas las etapas desde su generación hasta su disposición final. En forma de ejemplificar estas etapas, presentamos el siguiente diagrama, donde tenemos un quirófano que luego de su uso se generan residuos patógenos de diferente tipo, por lo que se hace una separación en base a la composición de los residuos generados. Luego se realiza una recolección y almacenamiento primario que queda a cargo del personal del hospital. Estos luego se llevan a un sector determinado del hospital y se acopian a la espera de ser retirados por la empresa privada que se encargará del tratamiento y disposición final. Una vez que son retirados del edificio, se procede a realizar el tratamiento en hornos pirolíticos. Finalizado esto, se recogen las cenizas y se las almacena para disposición final a un relleno sanitario. El tratamiento más difundido para los residuos patológicos, además de la esterilización por medio de autoclave, es la incineración, utilizando hornos del tipo pirolíticos, compuestos por 2 cámaras de combustión que aseguran una destrucción total de los elementos patógenos. Estos tratamientos térmicos se basan en exponer a los microorganismos patógenos a temperaturas superiores a sus temperaturas de supervivencia durante el tiempo necesario para causar la muerte de todos los microorganismos presentes en la masa de residuos a tratar. Es un proceso de oxidación térmica a alta temperatura, en la cual los residuos peligrosos son convertidos en presencia de oxígeno en gases y residuales sólidos incombustibles como lo es la ceniza. Se destacan como ventajas el bajo costo operativo y de mantenimiento, la eliminación de los gases patógenos dejando residuos inertes, el residuo no necesita ser triturado, no se requiere otro tratamiento más antes de disponerse en rellenos, se reduce el peso y el volumen del residuo, y bueno, como desventajas se emiten gases y líquidos que deben ser tratados. Se generan cenizas, la necesidad de contar con un gran terreno para las instalaciones, y bueno, la más importante de todas es la emisión de dioxinas y furanos que son contaminantes. Bueno, continuando con lo que es toxicidad en el ambiente, en el proceso de incineración se generan gases ácidos a partir de la presencia de plásticos orgánicos clorados,
Se liberan metales tóxicos a partir de los pigmentos y sustancias que se le agregan a los productos de papel y plástico y de otros materiales misceláneos, así como la formación de dioxinas y furanos a partir de cualquier cantidad de cloro presente en los desechos. Tenemos los efectos en el ambiente. Por ejemplo, las dioxinas y los furanos son sustancias altamente tóxicas que son generadas, por ejemplo, en los procesos de incineración y que tienden a acumularse en los tejidos grasos de los seres vivos. En los procesos térmicos, a temperaturas por encima de los 200 grados centígrados, se generan durante la combustión incompleta de los compuestos clorados, así como también en incendios y la caída de relámpagos. Luego están las partículas ultrafinas, que por su tamaño ínfimo no son capturadas por los equipos de control de la contaminación y pueden permanecer en la atmósfera por periodos prolongados, e ingresan fácilmente al organismo, ya que tampoco son filtradas por los mecanismos naturales del cuerpo. Las partículas que contienen metales pesados son un motivo suficiente de preocupación para la salud humana. Los metales pesados no se destruyen por la incineración, sino que simplemente se concentran en las cenizas resultantes o son liberados al ambiente a través de las emisiones de la chimenea. Entre los metales pesados emitidos están el cadmio, el plomo, mercurio, titanio, cromo, magnesio, hierro, bario, cobre, zinc, estroncio y estaño. Muchos de estos son persistentes. En el caso del mercurio, los incineradores, especialmente los de los residuos hospitalarios, son grandes fuentes de contaminación. Casi el 100% del mercurio elemental presente en el desecho es emitido en los gases de chimenea debido a que no se fija bien el polvo retenido por los filtros o las cenizas, o a las cenizas. Por otra parte, el mercurio se usa en una gran variedad de equipos médicos, incluyendo termómetros. Normalmente el mercurio está completamente contenido dentro de un equipo, pero cuando se rompe se libera y representa una amenaza. Este es bioacumulativo y produce daños en el organismo a dosis muy bajas. Otros contaminantes contribuyen a las emisiones de gases sin efecto invernadero, como el dióxido de carbono. También emiten gases ácidos como los óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, entre otros. Estos gases son precursores de la lluvia ácida y tienen una gran variedad de efectos en la salud. Los incineradores emiten otros compuestos orgánicos persistentes, tales como los bifenilos policlorados, bencenos clorados y los naftalenos policlorados, y otros compuestos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos orgánicos volátiles. Todas estas sustancias son altamente tóxicas y causantes de una gran variedad de problemas de la salud. Luego están las cenizas, que están las volantes, que proceden de los equipos de filtración del aire, de las incineradoras, las cenizas de fondo, que se generan como resultado de la incineración, y ambas contienen numerosas sustancias químicas peligrosas como las dioxinas y los metales pesados. La mayoría de las cenizas se depositan en vertederos, lo que puede acabar con la contaminación del subsuelo y aguas subterráneas. En la diapositiva tenemos los efectos de la salud. Así a grandes rasgos tenemos las dioxinas a corto plazo, produce lesiones a la piel como el cloracné y las manchas oscuras en ella y alteraciones en las funciones del hígado, entre otros. Efectos a largo plazo, cáncer, diabetes, daños neurológicos, desorden en el aprendizaje y efectos en el comportamiento, deterioro en el sistema reproductivo, entre otros. Las dioxinas se bioacumulan, lo que significa que pasan a través de la cadena alimentaria hasta llegar a los seres humanos. Luego viene el mercurio, que los organismos microscópicos convierten el mercurio en metilmercurio y ataca el sistema nervioso central, puede dañar los riñones y los pulmones y puede atravesar la placenta, puede producir irritación de la piel, cansancio y dolor de cabeza. Los metales pesados, tiene disfunciones neurológicas, alteraciones en el sistema inmunológico, malformaciones congénitas y problemas en los riñones y los pulmones. Después vienen las partículas ultrafinas, que a grandes rasgos tienen una gran variedad de problemas en la salud, incluyendo el asma, funcionamiento de los pulmones y cardíacos. Con respecto a la situación actual en Argentina, se van a hablar sobre dos aspectos. Primero, en Argentina podemos encontrar dos formas principales para tratar los materiales de descarte que se generan debido a las actividades sanitarias. Uno es el autoclave, una herramienta de esterilización, y la otra es la incineración directa, que es el recurso menos utilizado. El segundo aspecto respecto a la situación actual es de público conocimiento, y es que desde el mes de marzo del corriente año el país se encuentra afectado por una pandemia que afecta a nivel global. Se trata de la propagación de un virus denominado COVID-19,
que al ser una afección a la salud humana se encuentra íntimamente relacionado con la generación de residuos patógenos. En los primeros 15 días de marzo se gestionó la misma cantidad de residuos biosanitarios que los que se habían producido en todo 2019 y se tiene el dato que en 2019 se produjeron aproximadamente 4.000 toneladas de ellos. Como es de esperarse, esta estadística alertó a las autoridades sanitarias argentinas, que desde el Ministerio de Ambiente conformaron un comité de crisis e idearon un protocolo para prevenir el colapso en el tratamiento de los residuos patogénicos. Como parte de esta solución, se firmaron convenios con la Cámara Empresaria del sector para permitir el tratamiento por única vez, por razones excepcionales y con una autorización específica de los residuos patogénicos en plantas de residuos peligrosos. Como un plan frente a un eventual desborde, también se dialogó con plantas productoras de cemento para derivar los desechos hospitalarios, también en carácter excepcional, a los hornos de las cementeras. En cuanto a lineamientos básicos y generales para la correcta gestión de los residuos patógenos, se formularon los siguientes. En primer lugar, establecer una correcta clasificación de los residuos generados en cada establecimiento con el fin de fomentar una adecuada separación y tratamientos de los mismos. En el cuadro presentado se puede observar la clase de residuos, su contenido básico, su color representativo y la etiqueta que corresponde a cada uno. Por otro lado, el uso correcto de los colores de bolsas rojas y amarillas, como se pueden observar, también evita la exposición a riesgos en la manipulación de estos residuos. La señalización y rotulación de manera precisa es otra de las buenas prácticas, ya sea a base de colores, simbologías o indicaciones que sean claramente visibles con el fin de informar el tipo de residuo, su toxicidad y el riesgo que el mismo representa. Por otro lado, los residuos infecciosos deben ser segregados de aquellos que no lo son en el mismo momento y lugar de su generación. Otro aspecto importante para la adecuada gestión de los residuos patógenos es el periódico control de los grandes generadores domiciliarios, como lo son, por ejemplo, las personas con enfermedades como diabetes, facilitándole a los mismos los elementos correspondientes para un apropiado desecho de sus residuos patógenos y registrar a los mismos en conjunto con la generación hospitalaria. Se pueden mencionar otros aspectos para la correcta gestión de los residuos patógenos, como por ejemplo, disponer de un comité organizado jerárquicamente y con tareas claramente distribuidas que trate la gestión de los mismos, implementar el suministro de materiales y elementos adecuados para la protección y manipuleo de los residuos y los sistemas de almacenamiento temporarios. Además, se deben establecer medidas con el fin de asegurar la integridad de los residuos hasta tanto se efectúe la recolección que lo transportará a la planta de tratamiento. Mientras tanto, no se debe permitir su compactación o alteración de sus características físicas y o químicas en las etapas previas al tratamiento. Establecer una rutina de recolección intra y extra hospitalaria y proveer al personal que manipule los residuos patógenos de capacitaciones periódicas. Con respecto a la recomendación de técnicas, se recomienda la esterilización por vapor o autoclavado. La misma es una tecnología que consiste en que los residuos ingresen a una cámara que se encuentra herméticamente cerrada. En ella se realiza la esterilización y trituración de los desechos a una presión aproximadamente de 2,1 atmósferas y una temperatura que oscila entre los 137 y 160 grados centígrados. Los residuos, luego de ser sometidos a este tratamiento, son inertes biológicamente debido a que durante el proceso se eliminan todos los microorganismos y esporas de bacterias. Durante la investigación se encontró una técnica que es muy reciente y raramente aplicada como tratamiento de residuos patógenos,
pero que se creyó conveniente por los aspectos positivos que presenta en su aplicación. Se trata de la técnica de ozonólisis. El ozono es ampliamente conocido como agente oxidante de amplio espectro, rápido y eficaz. El mismo actúa por un mecanismo de oxidación denominado ozonólisis, que consiste en la destrucción de los microorganismos. El ozono en pequeñas concentraciones es utilizado para la desinfección de recintos en general, salas de internación, baños, cocinas, entre otros, y en altas concentraciones es un potente esterilizador de quirófanos, morgues, ropas, utensilios, material médicos y otros que no pueden ser esterilizados por métodos comunes, como lo son colchones y almohadas infectadas, además de elementos de cirugía. Otra de las aplicaciones que presenta este compuesto es la desinfección de líquidos peligrosos o patogénicos y además se trata de una técnica ambientalmente amigable. Bueno, como conclusión, se observó que a pesar que la tecnología de las nuevas plantas permite reducir las emisiones de algunas sustancias químicas, no se ha conseguido eliminarlas en su totalidad, así como tampoco han desaparecido de otros residuos procedentes de la incineración como cenizas volantes y cenizas de fondo. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la generación, transporte y en muchas ocasiones disposición final de los residuos en el casco urbano es inevitable debido a que provienen de la actividad esencial como lo es el servicio de salud. Se considera que es necesaria la adopción de medidas que reduzcan, dentro de lo posible, los riesgos para la salud y el ambiente. Para esto, se espera que los centros hospitalarios como instalaciones cumplan con la normativa vigente según corresponda y accionando de manera tal que garanticen el resguardo de la salud de cada individuo, al igual que el ambiente. Finalmente, se espera que a futuro los monitoreos y los controles por parte de las autoridades de aplicación pertinentes sean más rigurosas acorde al riesgo que conlleva el inadecuado manejo de los residuos patológicos. Junto con Nora, Romina y Leslie agradecemos su atención y quedamos a disposición en caso de que se hayan generado preguntas durante la presentación.